Quiero darle la bienvenida a Luis Eduardo Chacón Peña, psicólogo de la Fundación Los Pisingos, magíster en Psicología Familiar Sistémica, especialista en Psicología Jurídica y Forense, con 19 años de experiencia en intervención clínica con familias, niños, niñas y adolescentes y población vulnerable, quien nos presentará cómo el modelo de atención de la Fundación Los Pisingos responde a las necesidades de las familias en diferentes situaciones críticas a través de la empatía. Adelante, Luis Eduardo Chacón. Bueno, muchas gracias por esa presentación, gracias compañeros. ¿Qué les cuento? Pues mi intención es como presentarles un poquito pues cómo ha sido todo este viaje a lo largo de todo este tiempo, que empezó no solo hace 19 años, empezó un poco antes, la verdad. Siempre me caractericé por tener una adolescencia un poco turbulenta, ¿sí? Y no fue como muy sencillo pues para mi familia el dar todo ese manejo. Entonces pasé por varios colegios, ¿sí? En cada uno de estos colegios la solución siempre había sido como, mándalo a psicología, mándalo a psicología, mándalo a psicología. Y realmente nunca me la llevé bien con un psicólogo. Sí, nunca pude combinar con ninguno y todo el cuento, así que pasé por varios y siempre me dije como, no quiero esto como para la psicología, o sea, quiero poder brindarle a aquellas personas que van a estar conmigo otro tipo de psicología, otra visión de psicología, y esa visión tiene que ver precisamente con cuál es la percepción que se tiene con respecto a todo el entorno. Es básicamente pues familia, ¿cómo es la familia? Y la importancia de la familia en cada uno de nosotros. Me gradué hace 19 años y empecé y me vinculé con una de las labores que estábamos mencionando acá en el anterior panel, que es muy bonita, muy demandante, pero pues que lo enriquece a uno mucho. Fui psicólogo de una defensoría de familia durante 13 años, ¿sí? Siempre estuve en protección. Pasé por el centro Sunelsúa, luego me fui para Pacho, luego me fui para Soacha, ¿sí? Todo tipo de población, responsabilidad penal, conciliaciones, abuso, todos los temas habidos y por haber. Así que conozco de forma directa lo que es lo que mencionaban las falencias de las defensorías y muchas veces cómo le toca a uno trabajar directamente con las uñas. Pero como también mencionaron, efectivamente me quemé. Eran demasiados casos, demasiada población y finalmente me agoté. Cuando yo estaba muy agotado, se presentaron dos amigos, ¿sí? Daniel y Linney, me dijeron, véngase para acá. Y yo dije, pues bueno, vamos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Vamos a conocer. Yo a Pisingos lo conocía de antemano cuando estaban en las defensorías, trabajamos directamente con ellos, llevábamos niños, mirábamos y trabajamos directamente con las familias y siempre me gustó mucho, pero cuando llegué allá me di cuenta que era otra familia, nuevamente familia, y volvemos a la familia, ¿sí? Y cómo nosotros empezamos a abordar ese concepto de familia, ¿sí? Tenemos diferentes psicólogos, visiones diferentes, temperamentos diferentes, y poco a poco se fue construyendo como una línea de intervención entre nosotros, de retroalimentaciones, ¿qué opinas de este caso? ¿Qué no? ¿Sí? Y esto me enriqueció completamente, me sentí completamente como en casa. Eso fue algo maravilloso para mí. En ese momento que empezamos a hacer como estas interacciones con las demás personas, que nos empezamos a conocer, que nos empezamos a ver nuevamente, a conocer esa voz del terapeuta que teníamos ahí enfrente y a reconocernos, empezamos a ver entre todos, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Dónde nos paramos nosotros? O sea, ¿qué es lo que venimos a hacer con las familias acá? Nos llega una familia de bienestar familiar, nos la envían, ¿sí? Y nos dice en la remisión, trabajar sobre el presunto abuso sexual, trabajar sobre el presunto problema de comportamiento, y dice, pero bueno, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo yo me siento con él y que aplico solamente la teoría y hago una estructura le doy la voz al paciente, empiezo a recogerlo emocionalmente, empiezo a hacer una reconstrucción, o qué hacemos? Pero como yo les dije,
somos familia. Entonces nos sentamos, empezamos a hacer un diálogo terapéutico entre nosotros mismos y empezamos a construir, ¿sí? Las personas que terminaron recogiendo esa voz, ¿sí? Fueron nuestros profesionales de área, que han pasado ya varios, y ellos empezaron a hacer la construcción de este modelo, o sea, como a plantearlo, a plasmarlo directamente a plasmarlo directamente en papel, ¿sí? Para poder mostrarlo, que es lo que nosotros hacemos como terapeutas. Y esto, lo más chévere es que no fue estático, ¿sí? Siempre ha venido creciendo. ¿Por qué? Porque el concepto de familia no es estático, se modifica constantemente y fluye con el tiempo dependiendo de la persona que tenemos enfrente. Comprendemos que cada familia es única e irrepetible, ¿sí? Esa familia que tenemos enfrente es precisamente la que con la que vamos a trabajar y vamos a compartir con ellos, ¿sí? Vamos a hacer una retroalimentación con ellos. Así como yo doy, ellos me dan, ¿sí? Y esa construcción del modelo es precisamente lo que quiero como comentarles. En esta familia que les digo, en esta familia Pisingos, ¿sí? Pudimos ver una cosa que nos unía a todos, ¿sí? Todos éramos súper comprometidos con la persona que teníamos enfrente, con las personas que teníamos enfrente. Las convocábamos, si bien nos llegaban por un mandato de un defensor de familia, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo vamos a abrir esa parte? ¿Por qué? Llega la familia, se siente frente a nosotros y llega a la defensiva. Es que a mí Defensoría me mandó y Bienestar me obligó a venir acá. Me dijeron que ustedes eran la solución. Ok, esa es una responsabilidad bastante grande, como yo soy la solución a tu problema. No, ¿sí? Vamos a construir algo juntos. Primero, no somos Bienestar. Primero, esto no es un juicio. Tú estás acá porque vamos a construir algo juntos, ¿sí? Y no estás solo, estamos todos, está tu familia, o sea, no solamente te enviaron a ti, es a todo el modelo a toda tu familia, la enviaron también acá. Entonces uno le dice, venga papá, venga mamá, venga, lo escuchamos, venga, nos sentamos y construimos un diálogo, generemos un diálogo, ¿sí? Y empezamos a ver cómo hacemos con ellos, con estas familias, para que se sientan acogidas. Y ahí fue que encontramos la parte de la empatía. ¿Cómo nosotros hacemos un reporte al principio de la sesión, al principio del proceso terapéutico, pero a través de la empatía de nosotros? Entonces tenemos caracteres tan fuertes o tan suaves, muy alegres de nuestros terapeutas, y la idea es que todos siempre tratamos es de hacer una conexión con esta familia, ¿sí? Diciéndole, hey, estás acogida, ven, bienvenido, ven, vamos a pasar un tiempo agradable. Este espacio es tuyo, es un espacio seguro, es un espacio donde tú puedes hablar, ¿sí? Y donde si no quieres hablar, pues tampoco hablas, ¿sí? No es una obligatoriedad, es algo totalmente libre para ti, pero también vamos a escucharnos. Pero es que le he tenido que contar el problema a este otro. Desafortunadamente, para cuando nos llega nuestro paciente, cuando por ejemplo es un abuso, ¿sí? O un código blanco como lo llaman en los hospitales, a veces choco con el concepto de no darle el nombre que es, ¿sí? Pero bueno, entonces llegan por un abuso y ese niño le ha contado a las enfermeras, a los médicos, medicina legal, defensoría de familia, le ha contado en el colegio, además de eso, también ha sido interrogado por sus familiares, por los familiares directos. Así que cuando llega donde nosotros, por lo último que quieres hablar directamente de lo que me sucedió nuevamente, tú me dices, mira, estás aquí frente a mí, pero no tienes que relatarme lo que ya sucedió, vamos a hablar tú y yo, ¿sí? Pero no es que tú me cuentes nuevamente lo que ya has contado 30 veces, ¿sí? Vamos a abordar a tu familia, vamos a abordarte a ti, ¿sí? Perdona que haga la separación ahí, pero pues no quería hacer como esa distinción, ¿sí? Pero básicamente tú no vienes aquí nuevamente a relatar tu historia, no vienes acá a eso, ¿sí? Vienes a que construyamos una solución y veamos qué es lo que realmente te pasa. Algunas veces estos niños no llegan con el concepto que uno tiene de pronto de
es que está mal, es que está agotado, es que se siente mal, es que el abuso le generó una situación traumática relacional para el resto de su vida y entonces ya el hombre viene aquí mal. No, muchas veces viene muy a la expectativa, viene muy tranquilo, ¿sí? Dicen, no quiero volver a hablar de lo mismo, ¿sí? Pero estoy bien, estoy tranquilo. Y eso es otra cosa que también se enfrentan muchas veces porque además del rótulo de abuso, ¿sí? Con el rótulo de abuso viene tú estás mal, un señalamiento, otro juicio, tú estás mal. Entonces no, los cogemos, sentémonos, hablemos, si hoy no vamos a hablar del abuso, no te preocupes, no tiene nada que ver eso, hablemos más bien de las relaciones familiares, ¿sí? ¿Cómo te las llevas con tus padres? ¿Cuál es la situación? ¿Sí? ¿Qué hace tu papá cada vez que tú le dices, cada vez que ellos te dicen, vaya a la loza y tú le dices, ya voy, ya voy, ¿sí? Que es una de las cosas más recurrentes, ¿sí? Y cuando uno se va por ese lado, ¿sí? Se abren, se sienten más tranquilos, se sienten más recogidos emocionalmente. Es ahí cuando empezó nuestro modelo, empezamos a hablar de cómo empezar por las emociones como punto de partida para poder hablar y entablar este diálogo con la familia, ¿sí? Entonces, ese es nuestro principio, cómo tus emociones, inclusive cómo mis emociones, ¿sí? Dentro de mi ejercicio terapéutico suelo ser muy autorreferencial, entonces también cuento algunas cosas mías, ¿sí? Eso también da mucha tranquilidad, ¿sí? Y en ese ejercicio empezamos en este diálogo, en esta danza terapéutica que nos permite construir ese entorno, ese contexto que tenemos, el contexto de la sesión con la familia, se recogen y se le da voz al niño. Y también se le da voz a la familia, porque ellos también tienen, ¿sí? Ellos también opinan, ¿sí? Recuerdo mucho en una ocasión donde había pasado un presunto abuso, pero lo que más le dolía a esa niña era la primera reacción de su mamá, ¿sí? Porque la mamá lo primero que le dijo fue, algo hiciste, ¿sí? Pero no era una cuestión de señalamiento, no era un juicio de la mamá, ¿sí? No habían tenido la oportunidad de sentarse a hablarlo, ¿sí? Entonces se generó ese espacio. Algo hiciste, y eso a ella le quedó aquí en la cabeza, pero era terrible, o sea, era muy marcado. Cuando empezamos a generar esa danza que les comento, ese diálogo terapéutico, la mamá tuvo por fin la oportunidad de decir, es que yo no tenía la menor idea de qué hacer, o sea, yo reaccioné de la peor forma posible, me di cuenta que yo reaccioné como cuando a mí me ocurrió, reaccionó mi mamá. Entonces se volvió transgeneracional el abuso, ¿no? Entonces la reacción de esa mamita allá atrás, la reacción de la mamita ahorita acá, ¿sí? Y la hija dijo, yo rompo eso, pero al escuchar a su madre comentar cómo fue el episodio para ella, se da cuenta, resignifica también la relación y le permite movilizarse. Y replantean esa relación, empezando por las emociones, ¿sí? En ese momento también pasamos de las emociones, ¿sí? A la construcción de las redes. ¿Está sola? ¿La familia está sola? ¿Sí? Como lo he mencionado, la familia llega chocada, llega indispuesta, llega predispuesta, llega como, aquí también me van a juzgar, ¿sí? Adoro y admiro la profesión del abogado, adoro y admiro a los profesionales en derecho, pero a veces tienen la misma sutileza que una granada de fragmentación, ¿sí? Entonces, no, discúlpenme, ¿sí? Entonces, muchas veces esa conexión es un poco difícil y la familia llega un poco indispuesta y uno dice, no, organicémonos, ¿sí? Y en la construcción de la red no solamente es decirle, mira, ponte tú también en los zapatos de la defensoría que te atendió, comprende también la situación de la defensoría, ¿sí? Y ellos empiezan a hacer una retroalimentación con esta porción jurídica. Entonces la familia empieza a reconciliarse directamente con los sistemas de atención. Sí, voy a medicina legal, me tienen que hacer una entrevista, pero ir a medicina legal es prepárate para estar todo el día en medicina legal porque va a ser un proceso largo, ¿sí? Y complejo. Todavía le tienen pavor a ir, ¿sí? Pero cuando llegan se dan cuenta que las situaciones cambiaron, porque son unos imaginarios que tienen muchas veces las familias, ¿sí?
Cuando se dan cuenta que ya hay como una reconciliación con las otras instituciones, con la institucionalidad, con el colegio, con los otros contextos, ¿sí?, empiezan a ponerle una mayor atención a las redes y empiezan a comprender que si les requieren algo, puedo ir a buscarlo, puedo ir a generar un diálogo con esa institucionalidad, ¿sí?, para poder hacer una reconstrucción de las cosas. Me doy cuenta que no solamente me están juzgando, sino que también me pueden generar un apoyo. ¿Ha sido difícil esa parte? Sí, lo es. ¿Por qué? Porque hay muchas limitaciones, hay muchas barreras al servicio, es difícil en algunos momentos, salud es complicado, el DILE, la Dirección Local de Educación también es compleja en algunos momentos, ¿sí?, pero se puede hacer. Entonces uno trabaja también en esa parte como en paciencia, ¿no? O sea, vamos a ver, y uno les explica cómo poder hacer esos diálogos de una forma más sencilla, ¿sí? Entonces ya tenemos emociones, redes, y pasamos también a la construcción del modelo familiar. ¿Cómo yo dialogo al interior de mi familia? ¿Cómo comprendo yo las situaciones y los elementos que comprende mi familia en cada uno de los contextos donde se desenvuelve? Y lo primero, tu familia no se define por el evento traumático, ¿sí? Tu familia no es o se transformó a partir del evento del presunto abuso, del problema comportamental, no. Tu familia es mucho más compleja, el todo es más que la suma de sus partes, ¿sí? Entonces, tu familia es mucho más compleja, ¿sí? No es necesariamente que haya una definición, un rótulo de tu familia a partir de un evento traumático, pero sí es una experiencia y se tiene en cuenta, y entonces se habla ese diálogo. Retomo yo el ejemplo del ve y lava la loza, ya voy. Uno dice, listo, veamos en un marco con tu familia qué son los elementos o qué son las situaciones más reiterativas por las cuales se generan discusiones al interior de tu núcleo familiar. ¿Cuáles son las palabras que detonan el conflicto, esa escalada emocional? O sea, como que se agarraron los dos, ¿sí? El ya voy, por ejemplo. El ya voy es un elemento que puede generar un conflicto, pero le dije que ya fuera allá y por qué no fue, y entonces empiezan, y es que usted, cuando yo siempre le tengo que decir a usted las cosas, a usted no le nacen, es que tú siempre me mandas, bla, bla, y empezamos a escalar, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo le quito el ya voy? ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo le digo a esa mamá, ven, si tú ves que la situación, yo sé que estás cansada, llegaste un día agotador y todo el cuento, pero no te desgastas más entrando en un dilema con tu hijo para ver si te hace caso o no te hace caso? ¿No es un desgaste emocional más fuerte? ¿Qué pasa si lo tomas de la mano y le dices, ven, acompáñame, los dos, tú lavas, yo seco? ¿Qué sucede? ¿Será que lo rompo? ¿Será que se desvirtúa el mismo diálogo, ese círculo relacional perverso ahí que se forma, como que yo digo, tú me respondes, yo digo y empezamos a escalar? ¿Sí? Y si hay una respuesta diferente. En esa construcción, en ese comprender de la familia, ¿sí?, hay una cosa que yo utilizo con mis pacientes y es, ¿tú quieres que tu mamá sea más tranquila contigo, tu papá o tu mamá sean más tranquilos contigo, que no tengas tantos inconvenientes? Sí, haz dos cosas esencialmente. Una, recíbelo cuando llegue con un tinto. Recíbelo con un tinto y pregúntale simplemente cómo te fue hoy. Eso genera un diálogo. Genera un diálogo y sí, efectivamente empieza la familia a hacer una retroalimentación de, hey, mi hijo me está preguntando cómo me fue hoy, yo le cuento, ¿sí? Y además de eso genera un espacio de confianza para empezar a contarnos las cosas, ¿sí? Hay cosas que nos reservamos, claro, ¿sí? Pero cuando ya abres un espacio de confianza, yo ya empiezo a humanizar una figura parental que se ha desvirtuado de alguna forma a partir de establecer normas cerradas y esquemas limitantes completamente fuertes. Pero entonces poco a poco yo empiezo a humanizarle y decirle, sí, ojo, no va a ser tu mejor amigo, ¿sí? Simplemente va a ser la persona que te va a guiar y te va a ayudar, pero al mismo tiempo comprende que a él le duele, comprende que a tu familia, ¿sí?, que a tu familia lo que a ti te suceda también le duele, también le genera
malestar. Y muchas veces, en medio de ese malestar, en medio de ese torbellino emocional, no vas a ver cómo va a reaccionar. Así que ayúdalos, diles qué te pasa, compréndelos, ¿sí? También invítalos tú también, dales tu voz. Esas dos partes, o sea, bueno, entonces ya tenemos entonces la parte de emociones, redes, empezamos la parte de la familia y también utilizamos estrategias de afrontamiento. Las familias muchas veces requieren una forma de poder generar esos diálogos, esos espacios de los que les estaba comentando, como identifica las palabras, identifica los momentos, ¿sí? Salte de ese espacio que por lo general siempre utilizan para discutir, ¿sí? Casi siempre la habitación del muchacho, por ejemplo, que está desordenada, y entonces empieza un tira y afloje en ese punto, entonces salte de ahí, ¿sí? Son elementos, son pequeños, que pueden parecer inocuos, que pueden parecer sin mayor sentido, pero al desvirtuarlos, al sacarlos de ese momento, les permite a ellos generar un diálogo, les permite a ellos movilizarse, ¿sí? Y esas partes empiezan a construir modelos relacionales entre la misma familia que les facilita el diálogo y les facilita las interacciones y todo eso. Eso que les estoy diciendo fue la construcción de ese diálogo que tuvimos entre todos los terapeutas y también entre nuestros profesionales de área, entre todos, que poco a poco fue construyendo y que fue generando, que para algunos al principio nosotros decimos, pero es que es como una camisa de fuerza, porque entonces ya tengo que trabajar nada más en esos objetivos, pero poco a poco lo fuimos viendo y fuimos reelaborando y reconstruyendo y haciéndolos crecer, siempre pensando en la posibilidad de sentir qué siente la familia, de ese proceso empático, de ponerme en los zapatos de ellos, ¿sí? Poder acercarme a la familia, generar un diálogo, no sentarme en una posición de poder, no hacer un juicio de ninguna forma, sino entrar en esa danza con la familia, entrar a ese baile con la familia y poder decirle, venga, hablemos, ¿sí? Aquí es donde les quiero hablar de H, ¿sí? H era una joven de 16 años, ¿sí? La adoro. Ella era de esas jóvenes recias que no se dejan hablar, que llegan a la defensiva, o sea, cualquier cosa que le vea el adulto es lo peor que le puede pasar a ella. Ella vivía en un sector, en Ciudad Bolívar, es un sector bastante fuerte, ¿sí? Y tenía un grupo de amigos que era pues su familia. Vivía agarrada, pero peleando con la mamá. Y la mamá siempre le decía, es que tú por tus amigos, tú andas en drogas, tú andas delinquiendo, siempre era lo peor, o sea, siempre se hacía referencia desde lo más negativo de ese grupo de amigos. Y ella era súper dar con ese grupo de amigos. Ella estudió, se mantenía en el colegio, pero pues era muy intermitente su asistencia, no le daba mucha atención o prioridad a lo que era el colegio, le daba más prioridad a que a mi grupo de amigos no lo toca a nadie, yo soy la que más me paro, o sea, la que más pelea y yo no dejo que le pase nada a mis amigos. ¿Sí? Cuando llegue ella se sienta en el sofá, cruza las piernas, ¿sí? la sube sobre el sofá y dice, no voy a hablar, no quiero hablar contigo. Y yo, listo, no hablemos, voy a hablar con tu mamá, tú vas a estar aquí presente. ¿Sí? La mamá empieza a hablar solamente lo negativo. Es que mi hija, yo le digo, no, para, porfa, ¿sí? No quiero que me cuentes lo negativo, no quiero que me cuentes simplemente o que hagas una descripción de tu hija desde lo más negativo de su personalidad, lo más oscuro de su personalidad, yo quiero que simplemente me cuentes quiénes son ustedes, ¿sí? Cuéntame un poquito más de ti, ¿sí? Y si vas a presentar a alguien, nunca presenta lo negativo, o sea, presenta qué es lo positivo de tu hija, ¿sí? Dime qué es lo que pasa. Entonces empezó, para ella fue muy difícil hablar desde algo positivo, ¿sí? Pero la logró finalmente. Estando en esas, ¿sí? H no empieza a hablar, empieza a decir, también hablar lo negativo de la mamá. Entonces, espérate, porque así como le dije a tu mamá que hiciera una cosa, tú también entras en ese esquema. O sea, que no vas a presentar a tu mamá desde lo negativo, preséntame a tu mamá desde algo positivo. Empezaron así. H se empieza a abrir poco a poco en sesión. Tocó también hacer un par de sesiones de música, de solo música, de hablar de música con ella, para empezar a encontrar puntos en común dentro del contexto terapéutico, pero poco a poco fue empezando a explicar que muchas de las cosas era
que ella sentía que la mamá no era leal con ella. Como ella era leal con su grupo de amigos, ella no era mamá, que la mamá no era leal con ella. Entonces, empieza a abrir las emociones, ¿sí? Los amigos son las redes, y el concepto de familia es el que ella tiene así como que le choca directamente, porque la mamá era para ella casi la hermana. Entonces, pero ¿por qué ella? ¿Por qué yo? ¿Por qué ella? ¿Por qué yo? Y empezamos a darle un poco de voz también desde el concepto de ella, desde la historia de la mamá, empezamos a darle voz a la mamá. Cómo ella puede establecer límites sin necesidad de entrar en ese choque. H empieza a, por decirlo de alguna forma, a ablandarse, o sea, como empieza a aceptar que su madre también es una persona que le duelen las cosas y que muy probablemente cuando ella reacciona también genera palabras que la van a invitar al conflicto. Sí, esto también con la mamá, ¿no? O sea, era retroalimentante, empezamos a hablar con la mamá también identifica aquellas palabras que chocaban a H, ¿sí? Y en ese diálogo se presenta un conflicto terrible en la casa. Estas dos se pegan un agarrón terrible en la casa y H dice, me voy, ¿sí? Y se fue, se fue de la casa. Los primeros 2 días la mamá me llama, está súper intranquila, ¿qué pasa? ¿Sí? H estaba en la casa de una amiga. Posteriormente se va a la casa de la abuela y le dice a la abuela, a la mamá, la abuela materna, ¿sí? Y le dice, abuela, yo me voy a quedar acá, pero te voy a pagar un arriendo, porque me voy a poner a trabajar, no va a permitir que no. La llamo y ella asiste nuevamente a consulta, no deja de asistir a consulta. O sea, dije, bueno, hay un buen enganche, ¿sí? Seguimos asistiendo a consulta y empieza a replantear la relación con la mamá. También traigo a la mamá a consulta, las dos empiezan a generar ese diálogo y dicen, no mamá, ¿sí? El agarrón, ¿sí? Facilitó que ellas dos resignificaran y empezaran a replantear completamente su relación, ¿sí? Ahí ya pasamos, ¿sí? a toda la parte como la familia muta, se mueve. El concepto de familia no es estático, es móvil, siempre va modificándose, dependiendo del momento histórico de la familia, dependiendo de las situaciones. H consigue un trabajo en un local donde pues, es un local, es una carpa en un espacio público donde vende tintos en la madrugada, ¿sí? Todos como, carajo, menor trabajador, o sea, como que todo ese tipo de cosas empiezan a cuestionarse, pero H es muy puntual de decir, no, voy a pagar esto, y empieza a pagar su arriendo, empieza a comprar sus cosas, empieza a hacer todas las cosas por ella misma, ¿sí? Uno de los puntos cruciales en este momento, en esta parte de la historia, ¿sí? Es que H invita a salir de fiesta a la mamá, y se van las dos de rumba, salieron las dos, se fueron hacia un lugar en la calera, lo disfrutaron, H invitó, H pagó, ¿sí? La mamá cuando llegan a la consulta después de esa fiesta, me dice, mi hija me invitó a salir. Y ahí uno ve cómo ella en ese momento resignifica a H completamente. Entonces, listo, ya la familia está lista para el cierre. Poco antes del cierre, faltando como 2 sesiones para el cierre, H dice, les quiero contar algo. ¿Qué pasó? Yo venía ahorrando un dinero y compré el puesto de tintos, ahora el puesto de tintos es mío. Sí. Ella lo compró, contrató a su tía como empleada de ella y ella se graduó de 11, en ese momento se viene el grado, ya tiene su puesto de tintos, ya tiene todo el cuento, ¿sí? Se cierra la familia, pero la familia realmente, con las familias de P5 tenemos una cosa y es que nunca se desconectan de alguna manera u otra, siempre aparecen periódicamente, siempre nos dicen algo, ¿sí? Lo último que vi con H es que H había comprado un segundo puesto de tintos, ¿sí? Y estaba ahorrando porque quería estudiar administración de empresas, quería ya empezar a estudiar administración de empresas. La mamá estaba muy orgullosa de su hija por la actitud, porque siempre se había mantenido, eso fue chistoso, porque la mamá me decía, es que ella siempre se mantuvo leal con el grupo de amigos de ella, inclusive tiene 2 amigos trabajando para ella.
Y decía, pero si el grupo de amigos era lo que tú más odiabas. Sí, no, ella comprendió que ese grupo de amigos no era lo que ella creía. ¿Sí? Entonces, ese modelo que construimos en Pisingos, ¿sí?, nos permite facilitarle a la familia un espacio para resignificar muchos de los conceptos que ellos sienten que los mantienen cristalizados en ese modelo relacional, como que no les permite avanzar y que no tienen esa fluidez. Entonces, emociones, estrategias de afrontamiento, familia y construcción de redes. Esto le facilita a las familias encontrar un espacio, encontrar que no están solos, encontrar que pertenecen a un grupo que les posibilita el movilizarse, pero que ellos tienen los recursos propios para continuar esa danza sin estar dependiendo de un tercero, pero que al mismo tiempo, si sienten la necesidad, pueden ir a buscarlo. Y eso a ellos les gusta mucho, o sea, le facilita a la familia el poder continuar. Cuando llegan por primera vez, suelo decirles, por ejemplo, nuestro principal objetivo va a ser lograr que se cierre la historia en bienestar familiar, que demos cierre a esa historia, ¿sí?, que es en serio. ¿Qué significa cerrar la historia en bienestar familiar? Pues continuar más allá del problema por el cual ingresaron inicialmente, es seguir. Y entonces la familia tiene una perspectiva de futuro, tiene una perspectiva. Y eso les ayuda a ellos a poder reconstruir su vida a pesar de un evento adverso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis Eduardo.